Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Bueno, inicio el llamado, Lisa. Acuña Diana. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buitrago Ángela. Presente, profe. Cárdenas José Hermes. No, profe, buenas noches. Lo tengo abierto desde el celular, amiguito. Profe, buenas noches. Pero Ok. sí, porque tú Castro estás Iván. en mí y sí en otra plataforma. Profe, buenas noches. Vamos a abrirle todo. Castro Iván presente. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Voy por Castro. Presente, profesor. Buenas noches. Listo. Corredor Carlos. Sí. Profe, yo te escribí sobre él Listo. hoy. Díaz Diego. Presente, profe. Forero Jessica Viviana. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Franco Héctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Galeano María Cristina. Profe, buenas noches. Buenas noches. Gallo Jorge Andrés. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Giraldo Juan Camilo. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. Jaimes Yarixa. Presente, profe. Buenas noches. Buenas noches, León Giovanna Andrea. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches, León Adriana. León Adriana Carolina. Martínez Lina Marcela. Presente, profesor. Ok, Mayorga Luis Eduardo. Mayorga Luis Profe, Eduardo. él está ahí conectado, incluso en la cámara le puedes ver, pero no tiene el icono del micro. Él está ahí conectado. Ok. Tiene la cámara, incluso ahí está conectando el micro, aparece ahora conectando. Sí, ya lo vi. Ahí, pensativo, con la mano en la frente. Medellín Luz Adriana. Ella es la que te escribió por el chat que tiene un problema. Lo del Bueno, Transmilenio. problema no, lo del Transmilenio, sí. Ok, Mira Karen. Presente, profe. Niña Ana Victoria. Presente. Ok, Orujuela. Doctor Mayorga. Listo, Mayorga. Presente, doctor. Orujuela May. Presente, profesor. Palomo Alex. Presente, profe. Patiño Angie. Doctor, buenas noches. Buenas noches. Racine Derli Caterine. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Robles Angelicet. Buenas noches, profe. Buenas noches. Rojas Valeria. Presente, profe. Ok. Sáenz Luis Enrique. Sáenz Luis Enrique. Santana Oscar. Presente, doctor Larios. Ok. Barón José Santiago. Presente, profe. Ok. Gualtero Freddy Alberto. Gualtero Freddy. Rojas Cristian Camilo. Presente, doctor, buenas noches. Ok. Inestrosa. Las sucursales de sociedades extranjeras. El tema que vamos a tratar está en el Código de Comercio desde el artículo 469 en adelante. ¿Quién me ayuda con el artículo 469? Que habla o define cuando se habla de una sucursal o cuando se habla de una sociedad extranjera.
469. Son extranjeras las sociedades constituidas conforme a la ley de otro país y con domicilio principal en el exterior. Ok, entonces significa que si la sociedad principal, si la sociedad matriz o la casa matriz de la sociedad está ubicada fuera del territorio colombiano, es decir, que su creación fue en otro país bajo otra legislación, se habla de una sociedad extranjera. Si la persona viene, si un extranjero como persona natural viene y constituye una empresa en Colombia, una sociedad, la sociedad va a ser nacional, así las personas que lo integren sean extranjeros, ¿ok? Porque va a estar regulado bajo la ley colombiana, que era lo que de pronto en algún momento había mencionado con el tema de Avianca, que Avianca sigue siendo una sociedad colombiana, independientemente de la nacionalidad que tengan algunos de sus accionistas, ¿ok? Movistar Colombia es una sociedad colombiana independientemente de que el representante legal sea un español. BBVA Colombia, ¿sí? Que es la sigla de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Colombia S.A., Sociedad Anónima, es una sociedad colombiana. Que el representante legal es un ciudadano español, sí, pero la sociedad es una sociedad colombiana. ¿Ok? Y así vamos a encontrar muchísimas sociedades que están registradas en Colombia como una sucursal de una sociedad extranjera. Entonces, las sociedades tienen, como por decirlo de alguna forma, la sociedad matriz o la principal, y de esa sociedad principal pueden salir unas subordinadas o unas filiales, unas sucursales. Pero cuando se hace la creación de una sociedad bajo las reglas de la ley colombiana, estamos frente a una sociedad colombiana. Diferente a cuando simplemente se viene a establecer aquí un establecimiento de comercio de una sociedad extranjera. Y aquí a veces se puede generar confusión. Y explico por qué. En el tema que pongo de ejemplo del BBVA o del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Colombia, Sociedad Anónima, las entidades financieras tienen una legislación propia, ¿sí? No es que llegan y se abre el establecimiento así como por arte de magia de un día para otro, como de pronto abrir un negocio, un local de comidas rápidas, o como de pronto abrir una papelería o abrir un restaurante. No. Las entidades financieras requieren de empezar a trabajar en el mercado nacional por un tiempo, lograr una acreditación, un reconocimiento dentro de la sociedad, y durante todo ese proceso, para que la superintendencia financiera habilite la constitución o digamos, la presentación ante el público como una entidad financiera, deben pasar más de 6 meses de estar abiertos al público, ¿sí? Entonces, ¿qué han optado desde hace muchos años por hacer las entidades financieras, como el caso que coloco de ejemplo? Vienen y adquieren otra sociedad que ya está registrada y lo que hacen prácticamente es cambiarle el nombre al chuzo. Entonces, por eso ustedes vieron que antes, de pronto, los que son más o menos contemporáneos conmigo se acordarán que hacia el 2002, entre el 2002 y el 2005 más o menos, se hablaba del Banco Gran Ahorrar, que el símbolo era un caballo. Antes, en la década del 90, se hablaba del Banco Ganadero, y lo que hicieron fue que estas dos entidades, el Banco Gran Ahorrar, se fusionó con el Banco Ganadero y quedó como Banco Gran Ahorrar o como Gran Ahorrar.
Lo que hace BBVA es comprar el banco Gran Ahorrar. Y por eso cambian de Gran Ahorrar a BBVA. Pero la plataforma que venía era la de BBVA. Hoy Itaú, el Banco Itaú, los brasileros no llegaron al mercado colombiano como así de la nada. Lo que hicieron fue comprar el negocio que ya tenían Corbanca, que eran los chilenos. Los chilenos le vendieron los activos que tenían como sociedad, se la vendieron a Itaú. Pero Itaú ya estaba registrado y venía pidiendo pista en el mercado, por decirlo de alguna forma. Entonces, a nivel de ese tipo de sociedades que tienen unas regulaciones especiales como los bancos, no llegan así de un día para otro. Así hay muchísimos sectores. Por ejemplo, hay una compañía de aviación nueva que se llama GCA, Gran Colombiana de Aviación, algo así, que tiene una fuerte influencia o parte del capital aportado por unos chilenos. Lo que han hecho estas aerolíneas esta aerolínea es comprar otra que ya existía, ¿sí? Pero que no tenía de pronto digamos, el volumen de operaciones dentro del mercado como para que fuera sostenible. ¿Qué hizo LAN Chile cuando llegó? LAN es la sigla de Líneas Aéreas Nacionales de Chile, hoy conocido como LATAM. LATAM no ingresó de la nada. LATAM lo que hizo fue adquirir la sociedad llamada AIRES, Aerovías de Integración Regional, con domicilio principal en la ciudad de Ibagué. Entonces, lo que se hace en muchas de estas operaciones es adquirir una sociedad que ya esté registrada y modificar, transformarse y transformar la razón social. Mas no significa que es que llegaron de cero. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando hablamos de una sucursal de sociedad extranjera, es que llegó y creó el establecimiento y arrancó el establecimiento con el reconocimiento que ya traía de su país de origen. ¿Ok? Iba a decir algo, Ángela, o a preguntar algo. No, señor. Y otra cosa que de pronto a veces podemos pensar es, aunque ya vamos a ver el 471 de los requisitos que debe tenerse por parte de estas sociedades extranjeras para poder ser registradas en la Cámara de Comercio. Es la figura, hay figuras contractuales como, por ejemplo, los contratos de franquicia, en el cual se permite el uso de una marca y por el uso de esa marca, pues se pagan unos derechos. Pero ahí no se está creando o no se está constituyendo necesariamente como una sucursal de sociedad extranjera. Miremos el 471 del Código. Doctor Larios, cuando usted dice que está usando la marca, pero no tiene nada que ver con los activos de la empresa matriz, ¿eso es lo que se llama una franquicia? Sí, exacto. Y ahora hablamos de la franquicia y ponemos muchos ejemplos que hay en el mercado de las franquicias y eso va a hacer de pronto que se pueda entender un poco más el tema de la definición. Requisitos para emprender negocios permanentes en el país. Artículo 471. Para que una sociedad extranjera pueda emprender negocios permanentes en Colombia, establecerá una sucursal con domicilio en el territorio nacional, lo cual cumplirá los siguientes requisitos. 1. Protocolizar en una notaría del lugar elegido para su domicilio en el país copias auténticas del documento de su fundación, de sus estatutos, la resolución o acto que acordó su establecimiento en Colombia y los que acrediten la existencia de la sociedad y la personería de sus representantes. Y 2.
obtener de la Superintendencia de Sociedades o de la bancaria, según el caso, permiso para funcionar en el país. Ok, entonces, bueno, el ejemplo que ponía a veces cuando son entidades financieras o dependiendo el sector al cual pertenezca esa sociedad, de la Superintendencia de Sociedades. Conseguir esos permisos no es fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué han hecho los extranjeros? Le han buscado una alternativa o una forma de, digamos, de obviar esa situación. Y es uno, como la modalidad que menciona ahorita, o sea, de comprar una sociedad que está vigente en Colombia, hacer la respectiva cesión de las acciones o de las cuotas sociales, transformar esa sociedad. Eso es lo que normalmente hacen. Es mucho más sencillo para ellos a veces hacerlo de esta forma. O pueden también crear una sociedad nueva bajo las normas colombianas y que esta sociedad va a tenerse como una subordinada de otra sociedad que exista en otro país. No sé si ustedes conocen la razón social de McDonald's. McDonald's se llama Arcos Dorados de Colombia. Arcos Dorados de Colombia es una sociedad colombiana que está regulada por la ley colombiana. ¿Y qué hace Arcos Dorados de Colombia? Arcos Dorados de Colombia lo que hace es administrar, manejar la franquicia de McDonald's en el territorio nacional. ¿Y qué es una franquicia? Una franquicia es un contrato en el cual una parte llamado franquiciante o franquiciador le concede a la otra parte, llamada el franquiciado, una licencia o un permiso para que pueda explotar o usufructuar su marca. Ahora, esa persona que va a realizar esa explotación de la marca del otro debe pues someterse a cumplir lo que se haya pactado con el dueño de la marca. Por ejemplo, en el caso de McDonald's, ustedes deben ver que McDonald's en todos los establecimientos tiene que ofrecer exactamente lo mismo. No significa que todos los establecimientos que hay de McDonald's en Colombia son del mismo propietario. No significa eso. Puede tener cada establecimiento, cada local puede tener un propietario diferente, pero tiene un contrato de franquicia con Arcos Dorados de Colombia. Y Arcos Dorados de Colombia es el que va a permitirle la explotación del mercado, ¿ok? O sea, les va a permitir la licencia. Y dentro de ese contrato de franquicia también va a darse la posibilidad de que hayan otro tipo de contrato, que ustedes van a ver eso en quinto semestre cuando vean contratos comerciales. Otros contratos como por ejemplo el contrato de suministro. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en todos los establecimientos de McDonald's tienen que ofrecer los mismos productos y deben tener la misma fórmula que tiene McDonald's, ¿sí? O sea, una hamburguesa McDonald's, en el McDonald's que está en la séptima con Jiménez, ahí al lado de donde mataron a Gaitán, tiene que ser exactamente igual al McDonald's que está en la novena con 140, o el McDonald's que está en el aeropuerto, o el McDonald's que esté en Cartagena, el McDonald's que esté en Bucaramanga. Todos tienen que tener exactamente los mismos productos. Otra cosa es el precio. A veces el precio puede variar y ya esa política pues la maneja directamente el franquiciante. Y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Pero entonces, hablo solo de los McDonald's en Colombia para explicar que quien maneja la marca en Colombia es una empresa que se llama Arcos Dorados de Colombia. Y que en cada país, por lo menos del mundo occidental, tiene su propio McDonald's, ¿sí? Así como la Coca-Cola. Entonces,
Si van ustedes a Argentina, van a encontrar entonces arcos dorados de Argentina. Si van a México, arcos dorados de México. Si van a Panamá, arcos dorados de Panamá. Aunque ustedes van al establecimiento, es McDonald's. Va a ser el mismo si van a Nueva York, si van a Los Ángeles, si van a Ciudad de México, a Buenos Aires, a Caracas, Bogotá, Santo Domingo, Madrid. A cualquier parte debe ser exactamente lo mismo. Pero llevándolo ya a la parte societaria como tal, pueda que sea creada como una sociedad local, o sea, como una sociedad nacional que va a explotar una marca extranjera. Entonces, en ese caso, no estamos hablando de una sucursal de sociedad extranjera, que es lo que de pronto ustedes podrán pensar, bueno, entonces significa que todos los McDonald's que hay acá son de una misma persona o todos los McDonald's son sucursal de sociedad extranjera. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque están creados bajo una sociedad colombiana y que esa sociedad colombiana llamada Arcos Dorados de Colombia es la que les vende la licencia para que puedan desarrollarlo. Para que vean que no estoy diciendo algo que no sea real, cuando vayan a McDonald's, miren en la factura la parte superior que dice. Dice Arcos Dorados de Colombia. Y así todas las franquicias que ustedes quieran ver en el mercado. Coca-Cola. ¿Cómo se llama quien produce la Coca-Cola en Colombia? Se llama FEMSA. FEMSA es una sociedad colombiana que aquí en Colombia tiene la licencia de Coca-Cola. Es decir, pueden hacer el embotellamiento, la fabricación y el embotellamiento de ese producto. Tienen esa licencia. Entonces, significa que no es una sucursal de sociedad extranjera. Porque para que fuera una sucursal de sociedad extranjera tendría que estar sometida a la matriz y tener en su momento el visto bueno de la Superintendencia de Sociedades. Entonces es mucho más fácil para estas sociedades a veces crear una sociedad nueva bajo la ley colombiana y que esa sociedad lo que va a hacer es desarrollar un modelo de negocio de otro país. Es diferente y eso sería una franquicia. Bueno, aquí me están pasando una factura de McDonald's. Ahí está. Pues, si quieren, pásala para el grupo para que la vean. Está conformado como una SAS. O sea que si fuera una sucursal de sociedad extranjera, pues no estuviera como una SAS. Dime. En términos de responsabilidad, no sé, una intoxicación, un accidente, en esa, nunca la matriz es responsable, nunca hay una responsabilidad solidaria. No, porque si está bajo la ley colombiana, creada, por ejemplo, como el caso de McDonald's, Arcos Dorados Colombia SAS, Arcos Dorados de Colombia SAS son los que van a responder, no Arcos Dorados de allá de Estados Unidos, de la principal. Lo mismo con KFC, Kentucky Fried Chicken. No es que, ya donde la creó el coronel Sanders, entonces ellos son, ahorita no me acuerdo el nombre del estado, donde se creó KFC, entonces ellos son los que van a responder. No, aquí KFC como tal tiene una sociedad en Colombia que es la que maneja la marca, así como la Coca-Cola. Cuando de pronto uno visita otro país y consume ese tipo de productos, se da cuenta que el producto cambia. Cuando estuve en los Estados Unidos viviendo, yo veía algo que me parecía absurdo y no lo entendía hasta que un día que probé el producto. Yo veía que los mexicanos consumían la Coca-Cola traída de México. En mi lógica decía, bueno, pero si a ver, estamos en Estados Unidos, que es donde se inventaron el producto, o sea, donde es creado originalmente, ¿para qué lo van a traer de México? Claro, el endulzante que usan en México es diferente y por lo tanto le da un sabor diferente. Entonces, cuando la probé dije, es cierto, la Coca-Cola mexicana es más rica que la Coca-Cola americana, la norteamericana. Entonces, así puede variar, por poner el ejemplo de ese producto, aunque el jarabe sea el mismo. O sea, la fórmula del jarabe va a ser el mismo de la Coca-Cola en todos los países. Lo que va a cambiar ligeramente el sabor es el endulzante. Entonces, que en tal país, por las regulaciones que haya del gobierno, entonces no pueden utilizar
tal endulzante, sino tal y tal otro endulzante. Entonces eso le va a dar un ligero cambio en el sabor al producto. Pero como tal, la Coca-Cola ustedes la van a ver que es la misma en todas partes del mundo. Y en cada país, la Coca-Cola está administrada por una empresa, por una sociedad que es la que maneja esa franquicia en ese país. Ahora, FEMSA aquí en Colombia tiene varias embotelladoras. En diferentes ciudades hay embotelladoras. Pero FEMSA es el que responde a nivel Colombia por todo lo que tenga que ver con la franquicia. Todo. Ese tipo de ejemplos, ¿para qué los pongo? Para que vean qué es lo opuesto a una sucursal de sociedad extranjera. La norma nos permite que vengan sociedades extranjeras y se establezcan en Colombia, pero resulta que la regulación no es tan sencilla, porque cuando nos dicen, que tengo que esperar la autorización de la Superintendencia de Sociedades, o en su defecto, bueno, ahí dice Superintendencia Bancaria, hoy entiéndase como Superintendencia Financiera, que la Superintendencia Financiera apruebe, avale, o sea, van a pedir una cantidad de requisitos y cosas de que no les va a ser fácil la aprobación como una sucursal de sociedad extranjera. Entonces, para ello puede ser mucho más fácil crear una empresa, una sociedad aquí en Colombia bajo la ley colombiana y que esa sociedad vaya a identificarse como una filial de la casa matriz, ¿ok? Sin que el hecho de que sea filial de la casa matriz signifique que sea sucursal de sociedad extranjera. Si me comprenden el concepto. Yo sé que no es fácil de comprenderlo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo voy a ponerles otro ejemplo. Yo soy cliente de BBVA. Entonces uno piensa, bueno, si voy a España, que es la casa matriz del BBVA, entonces allá puedo utilizar el cajero y no me va a costar tanto porque es el mismo banco. ¿Cierto? Cualquiera piensa eso. Resulta que no. BBVA Colombia es diferente al BBVA España. Completamente diferentes. Si uno vaya con la tarjeta de débito de aquí, allá la puede usar en los cajeros, ¿sí? Pero el cobro por las operaciones es alto. Le cobran como $8 el equivalente por hacer retiros en cajeros, así sea de la red BBVA. O sea, que da la misma cosa retirar en un cajero del BBVA como retirar en cualquier cajero de cualquier otro banco, ¿sí? Pongo el ejemplo para que quede claro de que por más que tengan la franquicia, no significa que sea una sucursal. Porque uno pensaría, al ver el nombre uno pensaría, significa que la de aquí es una sucursal de allá. Y no, resulta que no es así. Entonces, una sucursal de sociedad extranjera debe cumplir con estos requisitos para poder ser o para poder funcionar o para poder operar aquí en Colombia. Hay unas situaciones a nivel económico, a nivel macroeconómico que maneja siempre el gobierno nacional, independientemente de quién esté ocupando la silla presidencial. Son políticas macroeconómicas que no se puede dar nadie el lujo de llegar a cambiarlas tan fácilmente. Y es que siempre los gobiernos ofrecen ventajas, ¿sí? Como para atraer la inversión extranjera directa. Pero resulta que la doctrina llama que hay unos capitales golondrinas. Y los capitales golondrinas se trata de evitar. Los capitales golondrinas, ¿cuáles son? Los que llegan al país, hacen una inversión en cualquier sector, les dan unos beneficios tributarios y entonces en el corto plazo, digamos, empieza a arrojar muchas utilidades y sacan el capital que trajeron. Los gobiernos tratan de evitar esas situaciones. ¿Por qué? Porque eso puede terminar afectando la economía de una forma mayor
al beneficio que pudiera generarse con esa inversión. Entonces se le ponen unas trabas de que no pueden sacar el capital tan rápido en determinado tiempo. Entonces cuando llega alguien y analiza el mercado, dice, bueno, si ponemos una sucursal de sociedad extranjera, significa que me voy a basar por las reglas de mi país de origen. Y entonces yo empiezo a sacar los recursos, las utilidades que me vaya dando, porque tengo que reportarlas a la matriz. Pero hay unos topes, hay unos límites para ese tipo de situaciones. Cualquiera que sea el sector. Voy a poner otro ejemplo. El sector alimenticio. Ustedes han visto las tiendas ARA, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, resulta que las tiendas ARA son una cadena portuguesa, Jerónimo Martins. Entonces, cuando ustedes ven Jerónimo Martins en Colombia, ¿cómo está constituido? ¿Como una sociedad colombiana o como una sucursal de una sociedad extranjera? ¿Qué creen? Vamos a hacer el ejercicio aquí en línea. Aquí voy a compartir la página del RUES. ¿Ya les aparece? Sí, señor. Bueno, entonces yo me voy aquí para consultar cualquier comerciante, sea una persona natural o un establecimiento, una persona jurídica, un establecimiento, me voy aquí, rues.org.co, registro mercantil, y me voy a consultar. Entonces voy aquí por nombre o palabra clave. Entonces aquí me aparece, si se dan cuenta, Jerónimo Martins Colombia SAS. ¿Sí? Y aparece como una sociedad por acciones simplificadas. Significa que esta es una sociedad colombiana. Así los propietarios sean los portugueses. Entonces, miremos, aquí está el registro mercantil y nos va a aparecer el representante legal de esta sociedad. El representante legal, aquí dice, de Castro Soares II, ¿sí? Y está aquí identificado con su pasaporte. De Castro Soares II, dos Santos son los apellidos, y el nombre Pedro Manuel. Es una sociedad que se constituyó en el año 2015. Y aquí están los datos del representante legal. Entonces, así ustedes pueden hacer el ejemplo con la sociedad que quieran o con el establecimiento que ustedes quieran y se van a dar cuenta si realmente es una sucursal de sociedad extranjera. ¿A qué voy con ese ejercicio tan sencillo? Para que ustedes analicen cuán fácil es convertirse o crear una sucursal de sociedad extranjera en Colombia. ¿Es fácil o es complicado constituirse como una sucursal de sociedad extranjera? Teniendo en cuenta no solo la normativa, lo que dice el Código de Comercio, sino aquellas variables que les he mencionado, como que no pueden sacar esa inversión en determinado tiempo para que no sea considerado un capital golondrina, porque si llega el comerciante y realiza la apertura del negocio en Colombia y las utilidades que le da el negocio empieza a sacarla rapidito, puede terminar generando una situación
digamos, perjudicial en vez de beneficiaria. Porque en principio, ¿qué es lo que le va a brindar cualquier comerciante del gobierno que esté? ¿Qué le va a decir? Ah, usted permítame invertir en tal sector bajo estas condiciones, deme este trato preferencial en la parte tributaria y yo voy a generar tantos puestos de trabajo. Entonces voy a llegar a generar trabajo, a permitir que ustedes puedan crecer en la industria de ustedes y todo lo que se va a beneficiar a la gente, no solamente en los puestos de trabajo de forma directa, sino aquellas personas que se benefician de forma indirecta con el desarrollo de ese negocio. Entonces, al analizar eso, ¿qué piensan ustedes? ¿Que es fácil o todo lo contrario? Constituirse como una sucursal de sociedad extranjera. Profe, pues usted nos hablaba estos días casualmente de que anteriormente habían muchos peros para poder crear una empresa y había mucha tramitología y esto. Entonces, a raíz pues, de unos cambios que se hicieron, pues ya no hay como tanta tramitología para crear empresa o una sociedad. En ese orden de ideas, profe, pues con lo que su merced está diciendo, yo consideraría que de pronto es más bien relativamente fácil, porque ya, o sea, vuelvo y le digo, ellos solicitan al gobierno pues una serie de tratos preferenciales, como usted lo acaba de decir, con el fin pues de crear empleo. Entonces, el gobierno pues para que ellos le creen esos empleos, esas cantidades de empleos y esto, pues obviamente los van a tratar de una forma preferencial y les va a facilitar un poco más la situación. Entonces, para ti es fácil. Sí, yo diría que sí, que de pronto es un poco más fácil. En el papel se ve fácil. Ahora, miremos el 472. Ahí les estoy compartiendo el artículo. Y hay unos sectores por ley, en la cual está en el 473, donde se prohíbe en determinadas áreas que el representante legal sea un extranjero. Pero miremos el 472. ¿Quién me lee el 472? El contenido del acto por el cual, o lo que debe tener ese documento por el cual la sociedad establece que va a tener unos negocios permanentes en Colombia. ¿Quién me ayuda? Profesor, contenido del acto en el que se establecen negocios permanentes en el país. La resolución o acto en que la sociedad acuerda conforme a la ley de su domicilio principal establecer negocios permanentes en Colombia expresarán, primero, los negocios que se proponga desarrollar ajustándose a las exigencias de la ley colombiana respecto a la claridad y concreción del objeto social. Segundo, el monto del capital asignado a la sucursal y el originado en otras fuentes si las hubiera. Tercero, el lugar escogido como domicilio. Cuarto, el plazo de duración de sus negocios en el país y las causales para la terminación de los mismos. Quinto, la designación de un mandatario general con uno o más suplentes que representan a la sociedad en todos los negocios que se proponga desarrollar en el país. Dicho mandatario se entenderá facultado para realizar todos los actos comprendidos en el objeto social y tendrá la personería judicial y extrajudicial de la sociedad para todos los efectos legales. Y sexto, la designación de revisor fiscal, quien será persona natural con residencia permanente en Colombia. Ok, listo, gracias. Entonces, si vemos, pues son unos requisitos muy sencillos para la sociedad. Miremos el 473, ¿sí? En el cual nos habla de la prohibición, en algunos casos, de que el representante legal sea un extranjero. ¿Quién me ayuda con el 473? Artículo 473. Casos en que el representante legal y suplente de una sociedad extranjera debe ser ciudadano colombiano. Cuando la sociedad tuviere por objeto explotar, dirigir o administrar un servicio público o una actividad declarada por el Estado de interés para la seguridad nacional, el representante y los suplentes de que trate el ordinal
El ordinal 5, el ordinal quinto del artículo anterior serán ciudadanos colombianos. Ok, gracias. Entonces, pongamos varios ejemplos. Electricaribe, del grupo Fenosa. El representante legal era un español y es un servicio público, ¿cierto? Entonces uno pensaría, bueno, ¿y ahí dónde quedó la aplicación de esta norma? ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La respuesta es que Electricaribe es una sociedad colombiana y no es una sucursal de sociedad extranjera. ¿Ok? O sea, si fuera una sucursal de sociedad extranjera, entonces sí debería ser el representante legal un ciudadano colombiano. No podría ser un extranjero. Entonces, esto aplicándose a una sucursal. Pero si la sociedad es colombiana, entonces aquí no aplica esa restricción y no hay problema con la nacionalidad del representante legal. Digamos, es una forma de hacerle el quite a la norma. El artículo 474 nos dice las actividades que se entienden por la ley como actividades permanentes. ¿Quién me lee el 474? Profesor, otra vez. Artículo 474. Actividades que se tienen como permanentes. Se tiene por actividades permanentes para efectos del artículo 471 las siguientes. Primero, abrir dentro del territorio de la República establecimientos mercantiles u oficinas de negocios, aunque éstas solamente tengan un carácter técnico o de asesoría. Segundo, intervenir como contratista en la ejecución de obras o en la prestación de servicios. Tercero, participar en cualquier forma en actividades que tengan por objeto el manejo, aprovechamiento o inversión de fondos provenientes del ahorro privado. Cuarto, dedicarse a la industria extractiva en cualquiera de sus ramas o servicios. Quinto, obtener del Estado colombiano una concesión o que ésta le hubiere sido concedida a cualquier título o que en alguna forma participe en la explotación de la misma. Y sexto, el funcionamiento de sus asambleas de asociados, juntas directivas, gerencia o administración en el territorio nacional. Ok, listo, gracias. Bueno, el 475 habla de la prueba ante el superintendente del pago del capital, que lo que mencionan en el acto donde van a establecerse en Colombia, ingrese efectivamente. Eso se hace a través del Banco de la República. Hay un formulario que se diligencia para tal efecto, que es el formulario número 4, que a través del sistema, o sea, a través del sistema bancario se introduce los dineros. Bueno, la reserva y provisiones que debe tener, según el 476, constitución de un apoderado por persona natural para obtener el permiso a la sociedad, es decir, para que una persona natural acá realice todas las actividades y todos los trámites ante las diferentes autoridades con el fin de otorgarle el permiso para funcionar. Bueno, como conclusión de eso, en el papel se ve que son pocos, ¿cierto? Los requisitos. Si miramos el 469, el 471, el 472, pensaríamos, bueno, es relativamente fácil constituir una sucursal de sociedad extranjera en Colombia. Pero resulta que con los ejemplos que les he dado, una cosa es lo que dice el papel en la norma y otra cosa es la realidad. Significa que en la práctica es mucho más fácil para el extranjero venir y crear una sociedad que traer o constituirse como una sucursal de la sociedad extranjera. Miren el ejemplo, quizás uno de los ejemplos más recientes, el del Metro Bogotá, la empresa que va a construir y operar el metro. ¿Podríamos decir que esa empresa es china? ¿Qué creen? Según lo que han leído en la prensa. No, profe, yo pensaría que es colombiana, se constituyeron acá.
Exacto. La empresa, si ustedes van al registro mercantil y se van al RUES, van a mirar si ya aparece registrado como una empresa como tal. Pero la empresa que va a operar, a construir y a operar el metro acá en Bogotá, va a ser una empresa nacional. Que tenga como accionista a una empresa de origen chino, eso es otra película, socialmente hablando. O sea, hablando en materia societaria. Estoy haciendo la consulta aquí, si aparece. FISA, doctor Lario. ¿Cómo? FISA se llama. FISA. Bueno, ahí como en el registro mercantil, como metro no aparece, utilizando la palabra metro. Entonces tendrán otra palabra en su razón social. Entonces, si ustedes miran, la norma establece unos requisitos aparentemente sencillos, pero en la práctica no serían tan sencillos con toda la tramitología que implica que ese extranjero venga a establecerse en Colombia, a hacer sus negocios de forma permanente, creando aquí una sucursal de la sociedad que tiene en su país de origen. Es mucho más sencillo crear una empresa nueva, como el ejemplo que les mostré ahorita por el RUES, el de Jerónimo Martín, el de los portugueses. Es mucho más fácil crear una empresa. ¿Cuánto tiempo dura la creación de una empresa en Colombia? En este momento dura 4 horas. 4 horas contados desde el momento en que yo llevo o envío en línea el documento diligenciado, el registro, todos los documentos del registro, el formulario del RUES, con el documento de constitución, hago los pagos y aproximadamente en 4 horas ya aparece registrada la sociedad. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mucho más práctico crear una sociedad nueva utilizando dentro de la razón social el nombre de la empresa en el exterior. Es mucho más sencillo crearla de esa forma, a que ponerse a darle poder a una persona acá para que le haga toda la tramitología en las entidades del gobierno, y sabiendo ustedes cómo son las entidades del gobierno para resolver cualquier trámite o cualquier solicitud, se toman demasiado tiempo. Entonces, en la práctica vemos que es mucho más fácil crear una empresa nueva utilizando la razón social de la casa matriz, agregándole alguna otra palabrita, como por ejemplo la del BBVA, BBVA Colombia, o Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia, Sociedad Anónima, dentro de su razón social, a constituirse como una sucursal de sociedad extranjera. Bueno, finalmente, ¿alguna pregunta?